Es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. Espero que aquellos que hayan tenido sus días de carnaval para disfrutar, eventualmente los tienen, lo estén haciendo, el tiempo ha acompañado, pero la política continúa siendo un vector, consciente o inconscientemente, en la vida de cada uno de nosotros. Y esta noche, 12 actores políticos, el uno, Edgardo Novick, decidiéndose a integrar la concertación, el otro, diputado Alejandro Sánchez, por el MVP y presidente de la Cámara de Diputados, estarán abordando en entrevista con nosotros, para todos ustedes, algunos de los temas que nos ocupan y que definen nuestras vidas. Alejandro, gracias por estar. ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy bien, aquí estamos asumiendo, digamos, esta nueva responsabilidad, despacito, como hay que hacer las cosas, ¿no? Despacio por las piedras. Ajá. ¿Por qué despacito? Bueno, porque en realidad, si uno se pone a ver, la actividad del presidente de la Cámara tiene un componente que yo, que estuve 5 años ejerciendo como diputado, hay una dimensión que uno no la ve, que es la dimensión administrativa. Entonces, como que bueno, uno está tratando de aprender en un lugar donde no es cualquier administración, porque hay 99 legisladores, hay 5 partidos políticos, y entonces es importante tratar de administrar, digamos, los tiempos para comprender todo el funcionamiento de la Cámara, porque en definitiva el presidente tiene que gestionar la Cámara de Diputados para que funcione bien. Además, en ese sentido, usted está haciendo referencia, tú estás haciendo referencia a asuntos, por ejemplo, o yo hago referencia a asuntos de mal manejo en el Parlamento que llevaron a la destitución y o procesamiento de funcionarios. Dado que arrancaste por allí despacito por las piedras, ¿cómo tenés previsto seguir mejorando el tema administrativo? Bueno, bien, en realidad sí, lamentablemente hubo una situación que culminó con la denuncia penal de la Cámara de Diputados por un funcionario que en realidad llevó adelante actos de corrupción. Motivo de eso se generó en la Cámara de Diputados la contratación de una auditoría externa a efectos de que hiciera recomendaciones de cómo mejorar el funcionamiento administrativo, cómo fortalecer la auditoría interna del Palacio Legislativo para que no vuelvan a suceder estas cosas. Y bueno, finalizada el año pasado, sobre el año pasado, hubo un informe de esta auditoría donde hace una serie de recomendaciones administrativas que nosotros estamos tratando de empezar a implementar. Esto tiene que ver con, primero, mejorar los controles sin lugar a dudas, tiene que ver con la necesaria rotación de los funcionarios en las oficinas que tienen que ver con compras, y eso es muy bueno porque permite justamente de que los mismos funcionarios no sean siempre los que estén generando las licitaciones y los llamados a compra y relacionamiento con los proveedores. Eso no se daba. Eso no se daba antes, se comenzó a rotar en la administración de Aníbal Pereira, y bueno, y ahora es un desafío de continuarlo porque también hay que fortalecer con recursos humanos, ¿no? Entonces, este va a ser un año donde vamos a discutir el presupuesto de la Cámara y tendremos que incorporar muchas de las modificaciones que están planteadas. Entre ellas, por ejemplo, también mejorar lo que es el software de control de expediente electrónico que tiene el Parlamento, a efectos de poder tener la posibilidad de un control en tiempo real de los trámites que se están haciendo en la Cámara y de alguna manera eso permitir que las oficinas encargadas de auditar lo que está sucediendo en la Cámara lo puedan hacer en tiempo real. Bueno, esas son algunas de las modificaciones que vamos a tener que hacer, que yo creo que la idea es que sean para bien de la Cámara en el sentido de prevenirnos de este tipo de situaciones, pero además también me parece que tenemos que esforzarnos por comunicar mejor, y de alguna manera que la comunicación con la población del Parlamento, qué cosas se hacen en el Parlamento, cómo se hacen y por qué, se mejore sustancialmente, y yo creo que ese es un criterio de transparencia muy bueno. Tú colocás 2 temas que estuvieron en el diálogo que hace 15 días mantuvimos aquí en vivo con el presidente José Mujica, y tiene que ver con la equidad, tiene que ver, tú hablabas recién de presupuesto del Parlamento, y yo le planteaba a Mujica lo que te planteo a vos. Un parlamentario gana 10 veces más que un maestro. ¿Eso es equitativo? Bueno. Y vos hablás también de comunicación con una población que siente estas cosas y resiente estas cosas. Sí, sin lugar a dudas. Yo diría, parlamentario no sé si gana 10 veces más que un maestro. Creo que un parlamentario gana muy bien.
Nosotros en este caso, la 609 lo ha planteado con mucha fuerza, esto de que para nosotros la política no tiene que tener fines de lucro y por tanto uno tiene que tener cierta actitud moral para poder hablar con los ciudadanos, y esto tiene que ver con eso. Yo no le puedo decir a un ciudadano, a un trabajador cualquiera del Uruguay de que está ganando un ingreso bastante bajo, decirle que bueno, que las condiciones del país no lo permiten si yo tengo un salario de $6.000. Y por eso es que el MPP en su momento se planteó generar para todos sus cargos políticos topes salariales, ¿no? De hecho nosotros tenemos todos topes salariales donde nosotros percibimos un tercio solo de lo que corresponde como salario, y luego se construyó lo que fue el Fondo Raúl Sendic a efectos de alguna manera de generar préstamo a aquellos que no tienen posibilidades de acceder al crédito por la vía de los recursos que los legisladores del MPP no percibimos. Pero me parece que esta es una buena discusión, pero que hay que tomarla con cuidado. ¿Por qué digo esto? Si uno mira el presupuesto de todo el Palacio Legislativo, de todo el Poder Legislativo, y lo compara con el presupuesto nacional, difícilmente se puedan solucionar muchos de los problemas del país, y hablando de educación en concreto, con el presupuesto que utiliza el Palacio Legislativo. Estamos hablando que sería casi un porcentaje muy ínfimo de lo que se destina a la educación pública del Uruguay. Todo lo que se destina al Palacio Legislativo, hablando con esto, las revistas, la fotocopia, el sueldo de los funcionarios, el sueldo de los legisladores, prender la luz, pagar la luz y pagar el agua al Palacio Legislativo, no resuelve los problemas que hoy están planteados con respecto a la educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, me parece que hay que discutir el sueldo de los cargos de confianza, es bueno discutirlo y analizarlo. Yo soy de los que piensa de que es posible que los cargos de confianza vivan con menos recursos. Es posible, nosotros lo hacemos, porque dimos esa discusión, perdimos cuando la llevamos adelante y la aplicamos para nosotros mismos. ¿Perdieron dónde? ¿Con el Frente? Exactamente, no se entendió de que era pertinente ponerle topes, sí. Pero me parece que hay que tener cuidado de pensar de que esa es la solución a los problemas que no tiene fue lo el que yo dije. No, yo sé que no fue lo que tú dijiste, pero a veces se interpreta como diciendo, bueno, no hay dinero para la educación y acá se gastan un montón de recursos, y se puede percibir de que los recursos que están faltando en un lugar se pueden obtener de aquí, y me parece que eso no el abordaje que vos hiciste dio justamente en el punto, ¿no? ¿Cómo se sostiene? ¿Cuánto gana un maestro contra $6.000, por ejemplo? ¿Cómo se sostiene y cómo se comunica? Voy al segundo punto, ¿no? ¿Cómo se comunica? Bueno, además dijiste, lo planteamos, perdimos, lo aplicamos en nuestro sector. Es una respuesta, ¿está? Entonces queda esto planteado, por lo menos desde muchos, por lo menos desde mí, para el partido de gobierno. Pero el otro punto que vos decías es la comunicación, porque durante años y el último quinquenio comunicamos mal. ¿Y qué hace frente a comunicar mal? A ver, ¿vos qué querés comunicar? ¿Qué querés que el Parlamento comunique? Bueno, a mí lo que me parece es que la comunicación tiene dos componentes. Uno de ellos es informar de las iniciativas que están presentes en el Parlamento, y el otro tiene que, más que informar, generar los elementos para que los ciudadanos puedan tener posibilidades de evaluar y decidir y generarse una opinión sobre lo que está sucediendo en el Parlamento. Y me parece que eso tiene dos cosas diferentes. O sea, hay que conocer lo que pasa, pero también tener los instrumentos para poder comprender lo que allí está sucediendo, y en definitiva, a partir de eso, poder generarme una opinión, que será favorable, será negativa, bueno, cada ciudadano luego verá. Pero estoy convencido de que a veces la política cada vez pierde la mayúscula, y yo creo que este tiene que ser un rescate que tenemos que hacer. Yo intenté, algo de esto dije cuando asumí en mi discurso, ¿sí? Con que la política no puede ser de que porque uno sea de la oposición dentro del gobierno se tiene que pelear, primero. Primero, tenemos que tener diferencias. Segundo, tenemos que discutir superficialmente los problemas que tiene el país. Y yo lo decía en mi discurso, bueno, sinceridad en el debate para poner las ideas arriba de la mesa, pero no para que la oposición pida lo imposible y tampoco para que el oficialismo prometa lo que no puede. Porque eso me parece importante también, porque a veces en el debate político se va aquello de buscar el recurso fácil de, bueno, si yo estoy en la oposición, decir lo que la gente quiere escuchar, y si yo estoy en el gobierno, prometer que lo voy a hacer en algún momento. Y creo que eso disminuye mucho la política, y yo soy un convencido de que la política es el lugar o el espacio en donde tenemos en esta sociedad para construir más democracia
Y para construir más democracia necesitamos que los temas se pongan arriba de la mesa, se contextualice un problema y en definitiva se discuta sobre cuáles son las alternativas y que la gente sepa cuáles son las alternativas que se toman, porque muchas veces en un gobierno uno tiene que tomar prioridades y dice, bueno, yo le voy a dar recursos a esto y esto implica que a esto no le voy a dar recursos. O le voy a cobrar impuestos a estos y a estos no le voy a cobrar impuestos. Y esa es una discusión que me parece que hay que transparentar. Acá a mí me pasó, por ejemplo, en algún momento cuando la reforma tributaria, personas que recorriendo asentamientos que estaban muy preocupados por el IRPF. Y uno le pedía el recibo y esa persona ganaba 8.000 pesos y por tanto no tributaba IRPF. Entonces ahí hay un problema de comunicación claro, donde hay personas que no se le está cobrando el impuesto y sienten que el problema del país es el impuesto y que ese es el problema que él tiene como ciudadano y como trabajador. Entonces yo creo que ahí está fallando la comunicación porque en definitiva no estamos construyendo propuestas que sean entendidas por la gente, sino que lo que estamos construyendo son miedos. Y sobre la base de los miedos, las reacciones siempre son irracionales. Pero en ese sentido, dos puntos, ¿no? Cuando vos decís estamos construyendo los miedos, los actores políticos del Frente Amplio, un día sí y otro también, han señalado en entrevistas con otros periodistas, conmigo, yo no dije esto es un invento de tal diario o de tal semanario. Es decir, la construcción de los miedos va por incapacidad o ineptitud de los parlamentarios para construir los no miedos, las certezas, o va por una lucha aparentemente desigual entre una agenda mediática muy fuerte, una agenda que marcan los medios, a mi juicio, muy fuerte, y una dificultad para reaccionar con rapidez e inteligencia frente a eso. Y yo diría que es un poco de las dos cosas, en el sentido de que yo creo que sí, que los medios imponen una agenda, esa agenda se impone en la opinión pública, y la política no puede, si nosotros efectivamente queremos transformar la realidad, y efectivamente queremos resolver muchos de los problemas que tenemos, hay que construir soluciones nuevas. Y para construir soluciones nuevas no basta el sentido común, porque el sentido común nos dice que hay que hacer lo que siempre hicimos. Entonces, me parece que también hay algo de las dos cosas. Primero, el establecimiento de una agenda que define prioridades y dice, estas son las prioridades nacionales, ¿no? Y creo que esa tiene una función importante de los medios de comunicación diciendo, esta es la prioridad. Ahora estamos todos discutiendo la violencia en el fútbol, por ejemplo, cuando en realidad, desde mi punto de vista, no es más que una manifestación más de la violencia en la sociedad, que se expresa a partir de una situación concreta de un partido de fútbol. Y por otro lado me parece que también está el temor de parte de los actores políticos de ir en contra de esa supuesta opinión pública, ¿no? Entonces queremos transformarnos a veces en deliveries de la política. Me piden más policía, discuto más policía, me piden más seguridad y esa es la agenda. Y yo creo que no, que la política tiene que también a veces ir contra el sentido común, porque tiene que analizar cuál es el problema real que estamos teniendo y traer soluciones nuevas. Y las soluciones nuevas son cosas que no se hicieron antes. Y si no se hicieron antes pueden generar rechazo, pueden generar opiniones diversas, pero me parece que hay que enfrentarlas con valentía. Y los problemas que tiene el Uruguay, y si lo vemos en el mundo complejo en el que vivimos, requiere de mucha valentía. Porque a veces vivimos un mundo que va demasiado rápido, y nosotros tendemos muchas veces a no querer hacer cosas nuevas. Y bueno, entonces seguimos haciendo un poco porque esto siempre lo hicimos así y el mundo que vivimos hoy no espera. Entonces necesitamos primero la valentía de generar nuevas oportunidades, construir nuevas soluciones y discutir lo que son efectivamente prioridades y no lo que otros pretenden que discutamos como prioridades. Ahora es interesantísimo como vos señalabas el tema de la violencia. Lo del fútbol es una de las manifestaciones de violencia. En este verano el hecho que tuvo mayor cobertura mediática fue el homicidio, la muerte de Lola Chomnales, ¿verdad? Ahora, uno se pregunta, a la luz también de todo lo que está emergiendo por la muerte del fiscal Nisman en Argentina, si el gobierno, porque nuevamente el ministro del Interior va a ser un hombre del MVP, va a ser el ministro Bonomi, si el gobierno encarnado en él
ha dado pruebas fehacientes de saber comunicar las posibilidades reales que tiene este país y esta estructura del Ministerio del Interior, sus vínculos, para acercarse con eficiencia a la resolución de un hecho como este. Leía hoy que en Argentina hay por lo menos un 60% de crímenes no resueltos y que eso está vinculado a que lo que vemos en NCIS es otro mundo, no es nuestro mundo. Eso es verdad, es una gran verdad, es decir, a veces nos construimos una idea del primer mundo que no tenemos los recursos en el tercero para llevarlo adelante. Además porque los cambios que se están procesando a nivel de la policía son cambios que evidentemente son bastante drásticos, ¿no? Se han hecho transformaciones muy duras, muy fuertes en lo que tiene que ver con en la administración del Ministerio del Interior. Estamos hablando de la eliminación del servicio 222, estamos hablando de la necesaria profesionalización de la policía, estamos hablando del equipamiento que se ha comprado, estamos hablando de la posibilidad de saber si los patrulleros están haciendo el recorrido que tienen que hacer porque tienen un GPS incorporado o están haciendo otro tipo de cosas. Es decir, han habido transformaciones muy grandes, pero evidentemente nosotros estamos asistiendo a una sociedad extremadamente violenta. Y que tiende a resolver problemas, los problemas sociales tiende a resolverlos por la vía muy violenta. Y le quiero poner algunos ejemplos. Yo creo que hay una serie importante de delitos en el país y hay que tratar de seguir trabajando para mejorar la eficacia y la eficiencia de la policía, pero hay que trabajar mucho más en prevenir. Y me parece que ese debería ser el leitmotiv. Una política de seguridad y convivencia que estamos construyendo y que yo creo que de alguna manera en estos últimos 5 años se ha construido una propuesta seria, razonada y con mucha experiencia anterior para decir, bueno, la propuesta tiene que ser esta, determinada. Pero en definitiva, muchas veces los conflictos que tenemos los terminamos resolviendo por la vía violenta. Que pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que terminaba sucediendo en un barrio, por lo menos cuando yo era más joven? Está el conflicto entre los más veteranos que tienen que irse a trabajar al otro día de mañana y los adolescentes que están divirtiéndose en un lugar determinado en la esquina, ¿no? Ese conflicto antes se resolvía hablando de los padres, porque había un barrio que estaba integrado. Hoy se resuelve llamando al patrullero. Porque le molesta tal cosa. Y eso ya genera un acto bastante complejo de convivencia que destina fuerzas de seguridad para atender conflictos que podrían resolverse claramente por medio de otros mecanismos sociales y de integración de un barrio. Y yo creo que eso también tiene que ver con esto. Hoy llamamos al policía por cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, la sociedad tiende a llevar todo a un proceso donde judicializamos todos los conflictos y son extremadamente violentos. Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en el papel de la convivencia, porque cuando uno se siente más seguro, seguramente si yo voy a su barrio ahora a esta hora de la noche me voy a sentir más inseguro que si camino por el mío. ¿Por qué? Porque en realidad los humanos tendemos a tenerle miedo a lo que desconocemos. Exacto. Entonces yo no estoy diciendo con esto de que no haya razones de las personas para sentirse inseguras, pero creo que en definitiva trabajar con una propuesta de convivencia, uno se va a sentir mucho más seguro si conoce a sus vecinos, si está relacionado con sus vecinos, porque sabe que si tiene un problema va a ser socorrido por esos vecinos, y se va a sentir mucho más seguro en ese entorno que por más que haya un patrullero parado en la esquina. Una precisión antes de ir a dos aspectos que estaban mencionados por ti recién. ¿Tú sentís que la línea Bonomi, por llamarla, ¿verdad? Por definir la línea Bonomi, ¿va en esa dirección? ¿Realmente sentís que está trabajando bien en esa dirección? Sí, yo creo que sí, que se han hecho... Primero, cuando el gobierno de Mujica llevó adelante la estrategia por la vida y la convivencia, que tenía un componente legislativo importante con una serie de leyes, otro componente de políticas públicas, y también le asignaba un rol a la sociedad civil en la construcción de convivencia, yo creo que ahí hubo una estrategia clara, y lo digo con todas las palabras, creo que fue el primer momento en que la izquierda dejó de estar a la defensiva en los temas de seguridad y convivencia y pasó a estar a la ofensiva con una propuesta diferente. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es aplicar esa estrategia por la vida y la convivencia, porque ya se han construido la mayoría de los instrumentos legales que se requerían para aquella estrategia han sido aprobados. El último fue la Ley Orgánica Policial.
que la acabó de aprobar el Parlamento, y por tanto estamos en condiciones de poder desarrollar esa estrategia desde la izquierda, que era, bueno, generar que la policía sea eficaz y eficiente reprimiendo el delito, porque hay que reprimirlo cuando se comete, pero que también trabajemos sobre las áreas que tienen que ver con la construcción de seguridad, que es atender los problemas de inseguridad de los ciudadanos, ¿no? Y la seguridad no es solo con la represión policial, sino tiene que ver con estos componentes que hablábamos recién, y con construir espacios de convivencia. Un ejemplo concreto, la Plaza Casaballe. La Plaza Casaballe es un ejemplo de convivencia donde ese era un lugar donde la gente de ese barrio, San Martín y Aparicio Saravia, no podía pasar por ese terreno, no podía estar porque lo robaban, porque tenía problemas con los que estaban allí, porque allá había muchachos que se drogaban, que estaban en una serie de situaciones. Se construyó la Plaza Casaballe, se conformó una comisión de vecinos que administra la Plaza Casaballe y hoy pasa a ser un lugar de integración y un lugar seguro para esa comunidad, donde están hasta altas horas de la noche jugando, divirtiéndose. Los adultos mayores tienen su lugar, los adolescentes tienen su lugar para jugar, los niños tienen su lugar, y hay un barrio que se integró a partir de eso. Y esa es una clara demostración, porque fíjese que la Plaza Casaballe no ha sido vandalizada. Entonces claramente eso es una estrategia. Ahora precisamos 50 plazas Casaballe, y ese tiene que ser el esfuerzo. En ese sentido, y podríamos, y lo haremos seguramente en otros momentos del año, en la posibilidad de dialogar, en este espacio me refiero, pero vayamos al Parlamento nuevamente, porque tú decías una sociedad violenta, es cierto, ¿verdad? Pero además una sociedad hostil muchas veces, egoísta muchas veces, el famoso bullying, ¿verdad? El tema de los colegios, ya sean públicos o privados, pero volvamos al Parlamento. Tú dijiste, y esto tuvo una amplia resonancia en este planteo inaugural, no venimos a esta Cámara a pelearnos, sino para construir con otros las herramientas y las soluciones necesarias para los problemas del país. Estuvo desde el principio de este diálogo, pero ¿cuánta realidad hay entre ese discurso? A ver, la palabra componedor la pongo entre comillas, ¿no? Negociador, componedor, amistoso, cálido, y la realidad de un relacionamiento que ha sido muy diferente con otros partidos y con los actores políticos, ¿no? Sí, yo creo que si el Uruguay aspira efectivamente a aprovechar las oportunidades que tenemos hoy, y yo creo que el Uruguay tiene grandes oportunidades de dar ese salto al desarrollo, y que en definitiva ha cambiado drásticamente la realidad del país, de una generación que partió de aquel Uruguay gris, el que no se podía hacer nada en este país, en el que no había oportunidades para nadie, que era mejor irse que quedarse, a tener las condiciones que tiene el Uruguay, donde la gente primero tiene confianza en que en el futuro va a vivir mucho mejor y que al país le va a ir mejor. Y además el país tiene condiciones hoy para dar ese salto al desarrollo tan esperado después de 4 décadas, 5 décadas perdidas de malos resultados económicos, de empeoramiento de la situación tanto de las infraestructuras como de la vida de la gente. Yo creo que si queremos aprovechar eso, necesitamos justamente tener un sistema político lo suficientemente serio y responsable como para poder discutir los problemas centrales de nuestra sociedad, y llegar a los puntos de acuerdo que permitan darle respaldo electoral, el respaldo político a las medidas, es lo que hablábamos recién, a las medidas que muchas veces pueden ir en contra del sentido común de la gente, o que puedan generar rechazo, pero que son necesarias para el país. Y yo creo que eso es posible si logramos asumir de que, primero, somos diferentes, representamos cosas diferentes, porque por algo hay legisladores del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, de Unidad Popular, del Partido Independiente, es decir, no somos iguales. Yo no creo en el concepto de clase política, no me siento parte de una clase diferente que la de mi pueblo, creo que representamos cosas diferentes, pero que es posible construir acuerdos y decir, bueno, estas cosas tratemos de que no sean contaminadas o contagiadas del espíritu electoral, que termina diciendo para los que no están en el gobierno que todo lo que se hizo fue malo, y para los que están en el gobierno diciendo que todo lo que hicimos fue maravilloso. Entonces me parece que es posible generar ese camino, y yo creo que estoy convencido de que es un reclamo de la sociedad, que la gente le está reclamando al sistema político estas cosas, y que
el papel de mediación del sistema político entre los reclamos de la sociedad y la realidad está en cuestión si no asumimos este tipo de actitudes. En ese sentido, vos dijiste también en tu discurso que la generación de tus padres, es decir, mi generación tuvo que luchar contra la dictadura y que esta generación tiene otros desafíos. ¿Son esos que viniste enumerando o hay otros? Yo creo que son esos y que además están relacionados también con pedir que la democracia avance. Es decir, yo digo, el derecho a la vida ¿sí? Es un derecho que nadie lo cuestiona. Ahora, yo creo que hay que empezar a hablar del derecho a la vida digna, que es muy diferente. Y me parece que eso tiene que ver con otros aspectos de la discusión política y de la cuestión democrática. Es decir, yo lo decía también en mi discurso, bueno, ¿vamos a aceptar que la democracia conviva eternamente con la desigualdad y la pobreza? ¿Podemos pensar que nuestra democracia es fuerte cuando aún quedan miles de compatriotas viviendo en la pobreza? Bueno, yo creo que esos son déficits democráticos, no son problemas sociales. Que una democracia verdadera tiene que otorgarle los derechos a todos por igual, de poder ejercer el derecho a la vida digna, de poder acceder a la educación, de poder acceder a la cultura, de poder acceder a la vivienda, de poder acceder a la salud. Es decir, si esos son derechos, no pueden ser mercancías que están en el mercado. Que en algún momento nos quisieron convencer de que los derechos tenían que estar en el mercado y que el mercado iba a asignar de manera racional los recursos. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Si la educación, la cultura, la vivienda están en una góndola de supermercados, quien tenga más plata en la billetera va a comprar más educación y de mejor calidad, más salud y de mejor calidad, y más cultura y de mejor calidad. Y yo creo que el gran desafío es que esos bienes públicos sean universales para todos. Y me parece que eso es apuntar a fortalecer la democracia. Y creo que esa es una discusión bien interesante para el Uruguay. Y necesaria, porque eso es lo que nos va a permitir generar las condiciones para que las personas puedan aprovechar al máximo sus capacidades. Y termino con esta reflexión que tiene que ver con esto. ¿Cuánto es el salario justo para un trabajador si uno paga alquiler y el otro tiene una vivienda? Entonces, esta es una discusión también para el movimiento sindical. Yo creo que está muy bien pelear por el salario de los trabajadores y el salario tiene que seguir creciendo. Ahora, si no hay una provisión de bienes públicos universales, también me tengo que preocupar por cómo gasta la gente su salario. Entonces yo puedo discutir, me va bárbaro porque logré un aumento del 10% del salario, pero resulta que creció un 15% la vivienda. Resulta que tengo estos problemas y entonces el aumento que logré en los consejos de salario lo pierdo después en el mercado, porque hay determinados sectores en la economía uruguaya que tienen capacidad oligopólica de destinarlo todo a precio. Entonces me parece que esta es una discusión mucho más global y que podemos avanzar en distribuir mejor y en generar condiciones de equidad y de más democracia si volvemos a instalar la discusión de lo público como un bien universal y como un derecho a que a todos los ciudadanos puedan acceder a él. Ahora, en ese sentido, 3 preguntas finales. La primera, ¿qué educación pública, qué escuela, por decirlo? Cuando digo escuela, también hablo de liceo, también, pero como arranque, ¿qué escuela pública es para vos la que dirías, este es mi ejemplo? No te pido el nombre de una escuela, te digo, ¿qué modelo, qué escuela? Y yo me plantearía primero un modelo donde el centro sea el estudiante, ¿sí? Y su proceso necesario de construcción de conocimiento, sí, que lo realiza el estudiante y el docente. Por tanto, es la prioridad del estudiante y su comunidad, porque el estudiante no nace en un repollo. Ese niño que va ahí tiene una familia, tiene un barrio, tiene problemas en su zona. Entonces, yo diría, para mí la escuela sería la escuela que se preocupa primero, como pone en el centro al estudiante, pero genera un proceso de construcción de conocimiento donde también involucra a la comunidad que rodea a ese estudiante y las condiciones sociales que rodean a ese estudiante, y a partir desde allí construye una propuesta pedagógica para que ese niño pueda adquirir conocimientos. Es decir, nosotros no podemos darle de la misma manera a un niño que vive en el Borro matemática que a un niño que vive en Pocito, porque las condiciones sociales son totalmente diferentes. Entonces no estoy diciendo con esto que haya que darle a uno un contenido y otro diferente. Lo que estoy diciendo es la estrategia de abordaje tiene que ser diferente, claro, sí, ¿no? Es decir, el contenido tiene que ser el mejor para los dos. Y me parece que ese es el principal concepto desde mi punto de vista de educación pública. Es decir, el concepto de que da la mejor educación a cualquiera independientemente de su nivel socioeconómico.
Y esa es una defensa clara de la educación pública. El segundo componente es las estrategias de abordaje y las estrategias pedagógicas deben ser diferentes según el contexto en el que se esté trabajando. El segundo punto que te quería plantear tiene que ver con lo que vos dijiste, con el tema de la equidad. Hay aproximadamente 800.000 trabajadores que todavía ganan por debajo de 16.000 pesos. Y esta es, vos lo dijiste recién, una sociedad oferente, la sociedad de la góndola del supermercado, o la sociedad de las vidrieras, o la sociedad de los shops. Entonces, ¿cómo haces vos para evitar, inhibir el deseo? El deseo que puede ser generador de violencia. Sí, sí, lo es. De una violencia que se exprese o de una violencia latente. Y esta es mi opinión, y de una violencia muchas veces que es inhibidora del desarrollo del individuo porque le hace sentir lo que no puede y no lo que puede, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad que justamente genera eso, ¿no? Nos muestra muchas veces por las grandes pantallas una vida llena de satisfacciones, de triunfos y de logros a partir de las cosas que podemos comprar y consumir, y luego la realidad de las personas que no le permiten consumir lo que le están diciendo que es la vida feliz. Entonces ahí hay se construye una cuestión muy fuerte de violencia, porque bueno, si para ser feliz tengo que tener todas estas cosas, pero después en mi vida real no lo puedo obtener, me siento frustrado, y se generan estas cosas. Yo creo que lo primero ahí tiene que ver también con la necesidad de discutir sobre valores, porque vivimos en una sociedad que se han trastocado los valores, ¿no? Es decir, uno vale hoy por lo que tiene, no por lo que es. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de volver a construir la idea de que los seres humanos somos lo que somos, como nos relacionamos con el resto y no por las cosas que tenemos. Y ese es un esfuerzo de carácter cultural, no se hace por decreto y los cambios culturales son muy fuertes. Pero creo que ahí hay un componente central de pensar una sociedad que se relacione de manera diferente y no por la vía mercantil solamente, ni porque está rodeado de aparatos me va a dar la vida a mí, me voy a hacer mucho más feliz. Yo creo que ahí hay un componente central y que tiene que ver con esto también. Cuando yo digo peleemos por los bienes públicos universales, le estoy asignando valor a determinadas cosas que no son o que trato de que no sean comparables en un supermercado. Y me parece que esa es una discusión bien interesante, de pelear por esas cosas, por tener una educación, por acceder a la cultura, por acceder al conocimiento. Eso debería ser un valor en sí mismo. Y me parece que esa es una forma de pelear contra esta sociedad que te dice, no tengas nada de eso, vos lo que tenés que tener es plata. La última pregunta por esta noche es justamente algo que le planteaba al presidente Mujica hace 15 días. Mujica no es pobre, ni dice que sea pobre, pero es un hombre libre para elegir cómo vivir. Es además el presidente más popular del planeta, esto es innegable. Y veremos qué hace ahora desde el Parlamento o desde donde esté, porque no se va a quedar sentadito quieto tampoco, seguramente. Eso seguro. Pero, sin embargo, su ejemplo es un ejemplo individual. Parece que no logró empapar las estructuras sociales, penetrar las estructuras a propósito de lo que vos estás diciendo. Pero voy a otra cosa, de cara justamente a las municipales de mayo, el capital político de Mujica, que es indudable, ¿se lo queda el MVP o vamos a ver alguna figura que trascienda las barreras sectoriales y sea representativa de todo el Frente? Bueno, esa es una tremenda... Si yo tuviera la respuesta, iría, en realidad, harían colas todo lo del secretariado del Frente Amplio para que se la dé. A ver, yo lo que creo que el capital de Mujica es de Mujica, ¿no? Sí. Me parece que Mujica es un gran comunicador, es un tipo que además, tú lo has dicho, la gente lo siente como auténtico. Mujica ha construido una organización junto con otros, que trata de levantar también esas banderas, pero bueno, el capital de Mujica es un capital acumulado en el seno de la izquierda, y yo creo que no se pueden resolver las cosas por decreto. A ver si me explico. Nadie puede predecir quién va a ser la persona o las personas que van a tener un nivel de comunicación y de referencia en la sociedad de antemano. Eso lo resuelve la gente. Se logra con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, y se logra también con compromiso.
¿no? Es decir, de que lo que uno dice forma parte de lo que hace. Yo creo que la gente eso lo ve, y eso es lo que ve en Mujica. Entonces, ¿quién puede generar esas condiciones políticas? Bueno, eso lo va a terminar resolviendo la gente. Yo creo que el Frente Amplio tiene muy buenos referentes, tiene una camada de gente joven muy buena, que tiene experiencias de gobierno, que tiene capacidad, que tiene ideas, que tiene ganas de hacer cosas, pero en definitiva nadie tiene la varita mágica para decir quién será, y creo que los ciudadanos son los que van a juzgar y van a terminar resolviendo si ese nivel de adhesión y de confianza va hacia una persona cercana a la 609 o lejana a la 609. Yo creo que esas cosas se ven en la cancha y la gente las termina resolviendo. ¿Quién iba a pensar? Yo empecé a militar en el MDP en el año 96, 96-97, cuando Mujica ingresaba al Parlamento de la República, recién era un legislador bastante nuevo en el Parlamento. ¿Quién podía pensar en ese momento que la 609 se iba a transformar en lo que es hoy? Bueno, entonces eso me parece que lo termina generándose en la práctica, y la gente lo va resolviendo si es que uno es consecuente con lo que está diciendo. Ha sido un gusto. No, el gusto es mío. En instantes seguimos en el segundo bloque de este programa con Edgardo Novick, empresario y candidato independiente por la Concertación, justamente a esa contienda por el municipio de Montevideo. Para mí es un enorme gusto que esté en este programa de Edgardo Novick. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Con todo gusto. Recién yo te decía, antes de salir al aire, tus orígenes se conocen, feriante hasta candidato a intendente. ¿Cómo llegaste a esta decisión? Bueno, yo creo que empieza un poco ahí, ¿no? En mis años de feriante, en mi adolescencia, yo hablaba mucho con los clientes y con las clientas. En esa época no había supermercados, entonces a la feria iba todos los vecinos. Y yo hablaba con una vecina, con la ama de casa, hablaba con deportistas, con periodistas, con economistas, con políticos. Y siempre me interiorizaba por cosas de lo que pasaba en la ciudad. Y después yo fui a escuela pública, después fui al liceo público, y en esa época de adolescencia yo trabajaba en la feria, después de tarde iba al liceo Miranda, y después paraba en el Club de Bochas, en el Club de Bochas Nueva Palmira. Y el presidente del Club de Bochas Nueva Palmira era un edil, decíamos el gordo Juan Cedrés. Y mientras mis amigos se quedaban jugando, yo me quedaba hablando con Cedrés. Le preguntaba qué hacía. Para mí era una personalidad, porque él hacía cosas por la ciudad, por la gente. Y bueno, ahí le empecé a tomar el gusto a la cosa y dije, bueno, si algún día puedo, me gustaría tratar de hacer algo por la gente. Bueno, mi vida transcurrió, me ha ido bien. Todo lo que me ha ido bien es gracias a esta ciudad, a mí y a mi familia. Y llegó un momento donde mis negocios están funcionando bien. Tengo gente que me conoce hace años, que está trabajando conmigo hace muchos años, que tiene la capacidad para llevarlos adelante. Y yo digo, bueno, llegó el momento de que yo devuelva a este Montevideo lo que Montevideo ha hecho por mí y por mi familia. ¿De dónde viene esa? Porque eso es justamente lo que decíamos con Sánchez, ¿no? La política tiene que ser política con mayúscula, ¿verdad? Y no una degradación. ¿De dónde viene tú? Me lo acabas de decir, pero ¿tenés una vocación política de tradición familiar? ¿Venís de discusiones en familia políticas o cómo es la cosa? Para nada. ¿Para nada? Ni me considero un político tampoco. Yo siempre hablo hablaba con empresarios, colegas, amigos, comerciantes, ¿no? Que hay miles de comerciantes como yo en Montevideo, que la luchamos todos los días. Sí. Y muchas veces sale la crítica hacia el gobierno de turno, ¿no? Sea cual fuera, porque no hay esto, porque no hay lo otro.
Y siempre mi expresión en esas conversaciones, ¿y nosotros qué hacemos? Solo criticamos. Bueno, tenemos que hacer algo más. Si nosotros creemos que tenemos una capacidad de administrar, de gestionar, bueno, pongámoslo a disposición de la gente. No es solo a veces dar una ayuda económica a fin de año, cuando uno pueda, sino que bueno, a uno la vida le dio el don de administrar, de gestionar, y bueno, cada uno colabora desde la posición que tiene, ¿no? Bueno, esa es una definición, es decir, el intendente como un gestor, esencialmente, es decir, tu conocimiento como gestor aplicado a la intendencia. Pero quiero volver a ese punto, el momento, el día en que vos dijiste, yo tomo esta decisión y me presento para la Concertación como candidato independiente. Exacto. ¿Sí? Bueno, ¿cuál fue ese momento? Nosotros habíamos terminado la construcción de nuevo centro, de lo que estábamos hablando. Sí. Estamos muy felices porque hemos cambiado la vida de muchas familias, de muchos vecinos que viven alrededor de esos barrios. Y llegó como un punto que en mi vida máximo en el nivel económico, ¿no? Mis necesidades económicas ya estaban resueltas. Digo, yo soy una persona de gustos comunes como cualquier uruguayo, que me gusta salir con mis amigos, comer un asado, ir a tomar una cerveza, salir a hacer un viaje con mi esposa una vez por año, nada más que eso. Digo, que me siento joven, me siento con fuerza, me siento con ganas, me siento con tiempo. Digo, ¿cómo yo puedo devolver todo lo que recibí? Y en esos momentos empieza a salir las noticias de la Concertación, donde blancos y colorados van a unirse para la lucha sobre la intendencia, y que iban a llevar un candidato colorado, un candidato blanco, y que estaban pensando en un candidato independiente que pudiera venir del sector empresarial, que esté por fuera de la política, y bueno, y todas esas condiciones que iban dando los líderes o la gente o la propia gente que estaba queriendo esa concertación, me ubicaba dentro de ese perfil. Y bueno, ahí se me empezó a picar el bichito. Bueno, entonces empecé a llamar a los líderes políticos de ese momento y les expresé que si estaban buscando realmente una persona con esas condiciones, bueno, yo me postulaba a ser una de esas, porque tenía ganas, porque tenía tiempo, porque me siento capacitado. Y bueno, eso fue bienvenido por todos, hablé con cada uno de ellos, fue bienvenido, y bueno, las cosas se fueron dando, las circunstancias se van, y acá estoy. Y decime una cosa, cuando se dieron cosas como los tropezones que hubo sobre, digo, con los otros dos candidatos, ¿no? Definiciones. El caso de Gandini, que queda fuera de juego, el caso de Ney Castillo, que se baja ahí. Cuando vos ves estas dificultades en la concertación, ¿no sentís que la cosa viene complicada? ¿O eso es un desafío para vos? Yo creo que los crecimientos en la vida a veces son difíciles, sí. Pero me hace pensar lo bueno de la oportunidad que me han dado. ¿No? La oportunidad de ser un candidato independiente, un candidato por fuera de la política, un candidato sin compromisos. Eso me da la libertad de poder decir lo que pienso, decir lo que siento, y que si mañana llego a ser intendente, si los montevideanos me dan la oportunidad, voy a poder poner a los mejores técnicos, sean frentistas, blancos, colorados, porque no tengo compromisos, y lo vamos a hacer así, elegir los mejores técnicos para que ocupen los mejores lugares, que tengan mucho conocimiento y que por supuesto tengan disposición a ayudar a la sociedad. Y eso es una oportunidad que la tenemos que aprovechar, y esa es la diferencia. Ahora, fíjate que desde la Concertación se afirma que estos 25 años de gobierno del FA en Montevideo, ¿no? Han ido desgastando inexorablemente a la fuerza política y al gobierno de Montevideo. ¿Cuál es la pregunta, Sonia? ¿Qué pensás vos? Por supuesto. Digo, en estos periodos hubo periodos mejores y otros peores, ¿no? Los últimos 2 periodos creo que fueron
sin duda de los peores, ha ido bajando el nivel de gestión, ha ido bajando el nivel de administración, y creo que la intendencia, que se tiene que ocupar de pocas cosas importantes, como la limpieza, como la basura, como el tránsito, como el transporte, como el alumbrado, y realmente lo hace todo mal, todo mal. Entonces yo digo, es hora, que me parece que tenemos que cambiar esta administración. Es hora que yo digo que tenemos que dejar la ideología de lado. A mí me parece que hoy el frentista que ya votó en octubre, el blanco o el colorado, si se quiere dejar la camiseta puesta del frente o de lo blanco, que se la deje puesta, pero que arriba nos pongamos toda la camiseta de Montevideo, porque esta ciudad es de todos. La tenemos que administrar entre todos, la tenemos que mejorar. Tenemos que volver a ser ese Montevideo donde nosotros nos criamos. En un Montevideo donde yo jugaba al fútbol en la calle hasta altas horas. Era tranquilo, era seguro, era limpio. Y ¿sabe qué, Sonia? Era justo. Y era un Montevideo donde nos daba oportunidades a todos. Mire a mí cómo me fue. Que vengo de un barrio y de una clase media, y me fue fantástico. ¿Por qué? Porque nos daba oportunidades. Yo quiero volver a eso, y se puede hacer. No somos tantos, somos 1.300.000, es una ciudad chica, le falta gestión, le falta trabajo, y nosotros estamos dispuestos a eso y creemos, nos tenemos mucha confianza. Que coloque en Montevideo la responsabilidad de la oportunidad laboral, o de la justicia, o de la no violencia, en Montevideo y no en el gobierno nacional, y no en... ¿Sabe qué? A ver. Hay cosas de responsabilidad del gobierno y cosas de responsabilidad del gobierno. Sí. Pero visitando los barrios, los asentamientos, la periferia de la ciudad, si uno ve en las condiciones que está viviendo esa gente, todas esas personas, todos esos vecinos que se sienten marginados, se sienten abandonados, se sienten desprotegidos. Esa gente que cada vez vive más ahí. Fíjese que del año 2005 había 332 asentamientos. Y hoy, en el 2015, hay 437 asentamientos. En 10 años, es un periodo económico bueno. Donde la desocupación ha bajado. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahí viven 135.000 personas. Cuando yo era chico casi no había tantos asentamientos, ni había gente viviendo en la periferia. Mire, Sonia, ¿usted alguna vez se preguntó que somos el mismo 1.300.000 de siempre? Sí, me lo pregunto con preocupación también. ¿Y dónde vivía esa gente? Estas personas, estos vecinos que ahora viven en la periferia, ¿dónde vivían antes? Vivíamos todos acá, en los barrios que ahora están vacíos. Y ahora muchos vecinos se han tenido que trasladar hacia ese sector. Ahora, entonces es mucho más caro para la intendencia, para el gobierno, tiene que llevarle los servicios, la luz, el agua, el transporte. Ahora, es interesantísimo lo que está diciendo y muy polémico a mi juicio, porque ¿cómo hace usted para solucionar eso, y cuál cree que fue el origen de esta situación? Yo lo primero que le digo es que es una realidad, no es polémico, la realidad existe. Lo que es polémico y que no lo tengo muy claro, ¿cómo se produjo eso? Porque hubo décadas de gobiernos colorados, por ejemplo, en la intendencia. Sí, yo no estoy buscando culpables, yo acá estoy para querer buscar soluciones. Sí. Y no estoy diciendo que fue culpa de un gobierno en especial, yo estoy diciendo lo que pasó en este Montevideo. Y yo lo que digo, esa gente, esos vecinos vivían más cerca. Yo no tengo muy claro qué fue lo que pasó, pero supongo que hay muchas viviendas vacías en ciudad, en barrios cercanos, como Aguada, como Reducto, como la Comercial mismo. Porque si no, ¿dónde vivíamos todos? Y era más fácil para la ciudad administrarla. Y hoy yo siento que esas personas
se sienten marginadas y eso produce inseguridad. Y eso es un problema que estamos teniendo todos los montevideanos. Entonces hay que buscar una solución en eso. La Intendencia puede ayudar, no digo que va a tener la varita mágica, pero sí que puede ayudar. Ahora, supongamos que usted, porque usted enumeró los temas principales, suponemos que gana usted la Intendencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos o focos iniciales de trabajo? La primera cosa sí. Es que hay que hacer una buena auditoría y acomodar los números. Los números que nosotros tenemos es que en la Intendencia tiene ingresos por 450 millones de dólares y gasta casi 600. Tiene un déficit de más de 100 millones de dólares por año. Entonces yo le pregunto, si usted en su casa tiene un sueldo de 45.000 pesos y gasta 60.000, ¿usted me puede decir a mí que va a comprar más muebles y a cambiar el televisor y la heladera? Si lo que está haciendo se está endeudando. Lo primero que hay que hacer es ver qué se puede ahorrar. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida, cuidar el peso a peso. Porque no se puede poner más impuestos, por lo cual no va a haber más entradas. Entonces va a haber que ver dónde bajamos ese déficit que está. Y yo creo que hay muchas cosas para bajar. Muchísimas cosas. Y una vez que esté adentro, más voy a encontrar. ¿Tiene algunos ejemplos para darme? Sí, por ejemplo. A ver. Hay muchísimos cargos de confianza que cuestan mucho dinero y además a veces no son tan efectivos como gente que hace 20, 30 años que está en la Intendencia y a mí no me importa de qué partido son frentistas, blancos, pero que está capacitada y conoce mucho más los problemas de la gente y del vecino que un cargo de confianza que viene un político y los pone porque tiene la necesidad y el compromiso de ponerlo y taponea en lugar de esa gente. Son muchísimos cargos de confianza que ocupan mucho lugar y cuestan mucha plata. Hay que hacer un inventario de todas las casas que tiene la Intendencia, que son muchísimas, y creo que no está claro cuántas hay, dónde están y quién las tiene. Hay que hacer un inventario de los vehículos. Tiene muchísimos vehículos que están muchos sin usar y hay gastos de locomoción enormes. Y así puedo seguir. Porque esto, ¿sabe qué? Es parte del trabajo, es parte de la gestión, es parte de ver dónde se gasta el dinero de todos los contribuyentes montevideanos que ponen mucho dinero con impuestos y se le devuelve poco, por no decir nada, porque uno le tiene que devolver con servicios. ¿Y cuáles son los servicios? Esto que yo estoy diciendo. Buen tránsito, ágil, porque el que se compró el autito tiene derecho. Hizo el sacrificio para comprar el auto. ¿Cómo le van a decir que lo guarde? Tiene derecho a venir en su auto. Pero vamos a agilizar el tránsito. Vamos a limpiar las calles. Vamos a levantarle todos los días la basura como corresponde. ¿Es algo tan difícil? No, no es difícil. Hay que poner ganas. Y yo es lo que he hecho toda mi vida, trabajar, ponerle ganas, ponerle sentido común a las cosas. Se puede hacer. Y con la gente que está ahora, con los funcionarios que están hoy en la Intendencia, hay que organizarlos, hay que ordenarlos. ¿Habría lugar para frente amplistas en su administración? Para mí nadie tiene camiseta. No le voy a preguntar a quién votaron. ¿Va a haber lugar para frente amplista, el Partido Independiente, Blanco Colorado? Yo le voy a preguntar qué saben hacer. Eso es suficiente. O sea que todos los montevideanos, ¿usted no piensa que todos los montevideanos queremos lo mejor para Montevideo? Seamos del partido que seamos. Por eso digo, dejémonos la camiseta de frente amplista y pongámonos la de Montevideo arriba, a ver que la tiene, o lo otro. Porque es así la forma que vamos a mejorar entre todos esta ciudad. No hay otra forma que hacerlo entre todos. ¿Y usted aceptaría, en caso de ganar el Frente Amplio y de ofrecérselo, estar en la administración frente amplista trabajando? Pero sería un honor. Sería un honor, porque yo estoy acá para hacer cosas buenas para la ciudad, de donde me toque. Si me tocan como intendente, seré como intendente. Y si no me toca y me piden que ayude, sería un honor para mí. Es lo que quiero hacer, ayudar a progresar. Ha sido un gusto para mí que estuviera. Muchas gracias por la invitación. Señores, en instantes cerramos
este programa. Amigos, gracias por haber compartido este programa. Como todos los miércoles, al despedirme, les invito para el próximo a las 22:30 horas, seguiremos con esa política nuestra de cada día y de cada vida, y les deseo, como todos los miércoles, buenas noches y buena suerte.